Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. Las encuestas tienen por objetivo obtener información estadística indefinida, mientras que los censos y registros vitales de población son de mayor alcance y extensión. Este tipo de estadísticas pocas veces otorga, en forma clara y precisa, la verdadera información que se requiere, de ahí que sea necesario realizar encuestas a esa población en estudio, para obtener los datos que se necesitan para un buen análisis. Este tipo de encuesta abarca generalmente el universo de los individuos en cuestión. La entrevista. Una entrevista es un diálogo en el que la persona entrevistador, generalmente un periodista, hace una serie de preguntas a otra persona entrevistado, con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos, su forma de actuar. El entrevistado deberá ser siempre una persona que interese a la comunidad. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. El entrevistador es el que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. La entrevista es también información y reportaje, las entrevistas pueden ser reales o imaginarias. Las reales presentan a una o más personas reales que responden a una serie de preguntas formuladas por un entrevistador. Las imaginarias son las que una persona adopta el papel del entrevistado, artista, escritor, y el otro el de entrevistado puede ser un personaje histórico o literario, y el entrevistador es el mismo o algún otro personaje. Las historias de vida constituyen una metodología que nos permite reunir los acontecimientos más significativos de nuestras vidas, desde que nacemos hasta el momento en que nos sentamos a ordenar los pasos andados. Para hacer una historia de vida utilizamos como principal herramienta la memoria, pues nos permite reconstruir de dónde venimos, la formación paulatina de nuestra familia, el contexto social, cultural, político y económico que nos ha tocado vivir y todos aquellos hechos que nos han marcado. La historia de vida es el eco del pasado y la ventana del futuro. Es posible armar nuestra historia como un puzzle desde la infancia, la adolescencia, la entrada a la adultez, con los procesos de trabajo y estudios vinculados a estos periodos. Una historia de vida, además, trata sobre las vicisitudes que te han tocado vivir, es decir, todo aquello relevante que consideres vital en el recuento de tu vida. Hurga en tus recuerdos, anécdotas, busca en las fotografías familiares y personales las circunstancias en las que esas fotos se tomaron y su significado con el paso del tiempo, busca en la prensa de la época, de tu infancia o de tu juventud, las noticias del entorno sociocultural de tu trayecto vital. Para hacer una historia de vida no existe un método único. Te puedes apoyar en las autobiografías, biografías y relatos de otras personas conocidas o importantes. El reportaje, del italiano reportagio, o nota periodística, es un género periodístico que consiste en la narración de hechos que pueden ser de actualidad o ser atemporales. En este género, se explica con palabras, imágenes, y desde una perspectiva actual, acontecimientos de interés público. En la prensa argentina, se le da incorrectamente el nombre reportaje a otro género, la entrevista. Esto viene del término inglés reporter, que significa periodista. Se ha traducido el trabajo que estos reporteros realizaban para obtener la información como reportajes. Por ello, en determinados lugares, el término reportaje se refiere a las entrevistas y no al género que a una interpretación de información que, mayoritariamente, todos conocemos como reportajes. En el reportaje tiene características de otros géneros periodísticos, tales como la noticia, la crónica y la entrevista. También, suele incluir las observaciones propias del reportero. Un grupo de enfoque o de discusión es una reunión de personas que discuten sobre un tema de interés común, con la ayuda de un coordinador y un secretario. La finalidad del grupo es adquirir más información sobre un tema y o tomar decisiones conjuntas. El grupo de enfoque cuenta con un coordinador, un secretario y los participantes.
El grupo focal, focus group en inglés, también conocida como sesiones de grupo, es una de las formas de los estudios cualitativos en el que se reúne a un grupo de personas para indagar acerca de actitudes y reacciones frente a un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o empaque. Las preguntas son respondidas por la interacción del grupo en una dinámica donde los participantes se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. En el mundo del marketing, las sesiones de grupo son una herramienta muy importante para recibir retroalimentación de diversos temas concernientes a la mezcla de marketing. En particular se utiliza para detectar deseos y necesidades en cuanto a empaque, nombres de marcas o test de conceptos. Esta herramienta da información invaluable acerca del potencial de un concepto y o producto en el mercado. Análisis de contenido, es una metodología de las disciplinas sociales y de la bibliometría que se enfoca al estudio de los contenidos de la comunicación. Earl Babbie la define como el estudio de las comunicaciones humanas materializadas tales como los libros, los sitios web, las pinturas y las leyes. El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es posible conocer no solo su significado, sino información al respecto de su modo de producción. Es decir, trata los textos no solo como signos dotados de un significado conocido por su emisor, sino como indicios que dicen sobre ese mismo emisor, o generalizando, indicios sobre el modo de producción de un texto. El análisis de contenido no es una teoría, solo un conjunto de técnicas, por lo que es imprescindible que la técnica concreta utilice una teoría que dé sentido al modo de análisis y a los resultados. Como una evolución del análisis de contenido surgió el análisis del discurso. Se tiende a considerar que el análisis de contenido usa técnicas cuantitativas y el análisis del discurso técnicas cualitativas, si bien la diferencia actual es que las técnicas de análisis de contenido se aplican con el auxilio informático llegando a estar automatizadas, mientras que las técnicas de análisis del discurso requieren de la actuación del analista por ser más interpretativas. Se denomina análisis de contenido al conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos, mensajes, textos o discursos que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas estadísticas basadas en el recuento de unidades, a veces cualitativas lógicas basadas en la combinación de categorías, tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes.